Buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que habéis tenido la amabilidad de acercaros esta tarde de sábado hoy aquí. Mi agradecimiento a cuantas personas están aquí, a la directora general de Libertad Religiosa, doña Mercedes Murillo, al subdirector general, que también nos acompaña hoy aquí. Y bueno, también quiero agradecer, pues como ya ha hecho Enrique, a las personas que no solamente desde otras confesiones nos acompañan, sino también desde el mundo académico, amigos y, en fin, personas también de comunidades budistas que no están en la Federación. Queremos que la Unión Budista de España sea un foro de todos, no simplemente de las entidades que son miembros, sino de todos. Hemos contado para este acto con el apoyo también de la más importante publicación de budismo online del mundo, en su edición española, Buddhist.org. Transmito desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a Daniel Millet y, bueno, pues espero que paséis todos un buen rato, que nos conozcáis un poco, que os conozcáis entre vosotros, tanto entre los budistas como entre la gente de diferentes confesiones, los amigos en general que estáis aquí. Y sin más, pues quisiera dar paso a una persona que le he pedido que nos dijera hoy unas siquiera breves palabras, que bueno, pues es una gran amiga, no solamente es la directora general de Libertad Religiosa, sino, como digo, una persona que cuando llamas al teléfono porque tienes un problema, no tienes la sensación de estar llamando a una administración pública, sino, como decía, a una amiga que siempre está allí para resolver los problemas con los que nos encontramos. Por favor, Mercedes Murillo, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera, bueno, pues como es lógico, empezar agradeciendo, ¿no?, la invitación a compartir esta tarde con todos ustedes, tantos miembros de comunidades budistas, con representantes de otras confesiones. También se ha señalado, ¿no?, la presencia del mundo académico. Yo creo que es realmente importante, ¿no?, la convocatoria que esta tarde nos hace la Unión Budista de España, Federación de Comunidades Budistas de España, que permite, bueno, pues reunir, ¿no?, a budistas de distintas procedencias, de distintas tradiciones, de distintas escuelas, en un ejercicio efectivo de la diversidad, que es realmente un ejemplo. La Unión Budista es para nosotros un instrumento muy importante en la medida en que consigue, ¿no?, representa esa unidad en lo plural que es la unión, que no es uniformidad y que, sin embargo, pues permite, ¿no?, reunir las distintas necesidades, aspiraciones, preocupaciones de todos los budistas de España, canalizarlas, ¿no?, a través de su trabajo, de un trabajo que, de decir, es magnífico. Son pocos, escasos seguramente que en medios, que no en entusiasmo y en compromiso. Para nosotros, desde luego, es un verdadero placer contar con ellos, porque siempre que lo pedimos están disponibles para poder trabajar, para poder participar. Y eso es realmente bonito ver, ¿no?, ese compromiso que tienen ya no solo con sus creencias, sino con todas las comunidades budistas. Por tanto, para nosotros fortalecer la federación es importante, ¿no? Es un instrumento de interlocución básico en el trabajo de servicio público que en definitiva hacemos. Me encanta el título del simposio, Budistas en la sociedad. Una de las, digamos, de aquello que yo veo que caracteriza también el trabajo de la Unión Budista es justamente conseguir trabajar con quien es diferente. Y eso, no es, lejos de ser un problema, constituye una riqueza. Y me consta, además, que es un trabajo que no es fácil, que requiere de un esfuerzo día a día, pero que también representa, en mi opinión al menos, uno de los valores que los budistas aportáis justamente a la sociedad, ¿no?, que es ese respeto, ese trabajo conjunto dentro de, bueno, pues de personas que, compartiendo creencias, comparten también visiones distintas de ella. Y ese es un valor importante, más aún en estos tiempos donde
hay quienes entienden que la pluralidad es polaridad y yo creo que justamente el ejemplo que dais de respeto y de trabajo conjunto es un mensaje para toda la sociedad. Enhorabuena por ello, enhorabuena a la Unión Budista de España. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, me presento brevemente también para que me sitúen. Yo soy una practicante, hago lo que puedo y en ese trasladar, ¿no?, de mi práctica en el día a día, pues contarles brevemente que de formación soy psicóloga y he trabajado hasta hace recientemente muchos años en lo público, desde un ayuntamiento, en servicios sociales, en la gestión de equipos y de programas. Y en este momento estoy como responsable en lo que es políticas en relación a las adicciones, VIH, SIDA, etcétera, en la Generalitat de Cataluña. Intentando llevar el corazón del Dharma, todo lo que puedo, pues al día a día de mi trabajo, de mi familia. Soy también madre de dos personas que ya son mayorcitas y las he criado desde ese espíritu también del Dharma, acompañándome con mi práctica. Y bueno, tengo el honor, gracias a la generosidad de Luis, que confía en mí, de Enrique Caputo, que tenemos aquí, de poder facilitar de alguna manera esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo que lo que pretende es traducir en el día a día los valores del budismo, valores que nos ha comentado el doctor Javier García Campayo, que son del budismo y que son de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Estos valores prosociales que hacía referencia Javier, de la empatía, del altruismo, del amor incondicional, de la compasión, ¿no?, el cuidado por el medio ambiente, de todos esos elementos tan importantes, de la aceptación, de la conexión humana, que ha hecho referencia el doctor García Campayo. Vamos a traducirlos, vamos a hablar un poquito más de todo ello desde la experiencia de tres personas que ahora paso a presentarles, que representan, como decía la presentadora, presentan tres comunidades de las 26 que tiene en estos momentos la Unión Budista, que representan también tres tradiciones o tres escuelas diferentes del budismo, que es muy amplio, muy diverso, la tradición vajrayana, el budismo zen también y el nichiren, y que son personas que representan también los pilares del budismo, representan la enseñanza del maestro que guía a las personas que están desarrollando un camino hacia la realización, representan la comunidad de practicantes que sostienen con su ayuda, con su cohesión a los practicantes y la enseñanza en sí misma, y representan la práctica, el practicante, la práctica en lo cotidiano, ese Dharma vivo que se traduce en el día a día de nuestras vidas. Y paso a presentarles a todos y cada uno de ellos. Primero, si me permiten, presentaré a la Mayese Chodron, que pertenece al linaje Duchon Tersar de la Escuela Nyingma de Budismo Tibetano. En el año 1977 empezó a practicar el Dharma, la meditación y el yoga. Ha estudiado y practicado con grandes maestros de varias escuelas de budismo tibetano, como Su Santidad el Dalai Lama o Kyabje Chatral Sangye Dorje Rinpoche. En 1989 fundó el Centro de Yoga Aryatara de Lleida y conoció a Kyabje Dunche Tsenfen Dawa Norbu Rinpoche, su maestro raíz, que en 1994 le encomendó la tarea de enseñar el Dharma y en 2007 recibió los votos y la ordenación de yogini y en 2011 fue nombrada lama. Ha contribuido a la fundación de varios centros de Dharma en España, es cofundadora y presidenta de Nyingma Tersar y directora de práctica del posgrado Mindfulness y Compasión en la Relación de Ayuda de la Universidad de Lleida. A continuación, les presento a Enrique Caputo Rivera, que es miembro de la comunidad budista laica Soka Gakkai desde hace más de 50 años y discípulo del maestro Daisaku Ikeda. Actualmente es director general de Soka Gakkai en España y vicepresidente de Soka Gakkai en Europa.
Representa a esta comunidad en la Unión Budista de España, la cual ha presidido desde 2016 a 2022 y desde entonces es miembro de su comisión permanente. Representa también al budismo español en la Unión Budista de Europa y en la Junta Rectora del Patronato de la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia. En el ámbito editorial, dirige desde su fundación en 2004 la revista mensual de pensamiento budista por la paz, la cultura y la educación Civilización Global. Y en la actualidad también la editorial Ediciones Civilización Global. Gracias. Y le sigue Irene Sánchez. Ella nació en Murcia, donde entró en contacto con el budismo durante su adolescencia, estudió licenciatura en física, se especializó en Business Intelligence y trabajó durante 10 años como analista de datos para multinacionales como Naturgy, Inditex, etc. En 2021 descubre el budismo Soto Zen y en 2022 se ordena bodhisattva y pide discipulado a su actual maestro, el maestro Daisan. Y en 2023 deja el ámbito corporativo para incorporarse como estadista del Estado al Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues con todos ellos vamos a establecer este diálogo que partirá de una serie de preguntas para poder profundizar en los aspectos de los valores del budismo en lo cotidiano. Y la primera pregunta, si le parece, Lama, empiezo por usted y luego continuaremos con ellos, así la tengo aquí a mi lado. La primera pregunta sería, ¿la práctica en el día a día, el método, ese entrenamiento que los budistas ponemos en práctica, esa práctica en el día a día, ¿cómo se refleja realmente en la vida cotidiana? Desde su experiencia con sus alumnos, con sus estudiantes, ¿cómo impacta? ¿Cómo se aplica? Bueno, yo antes de decir nada, quisiera expresar mi alegría por este momento tan especial que habéis hecho posible. Mi gratitud inmensa porque es muy difícil organizar todo esto y porque a veces los budistas podemos ser difíciles a la hora de organizarnos y tenéis un mérito increíble. Por tanto, mi inmensa gratitud y mi gran alegría. Yo, en mi primer retiro, como comentaba Teo, la faena que se me encomendó fue limpiar los váteres. Entonces fue un entrenamiento fantástico para mí. Uno llega ahí con la ilusión al retiro a ver qué le van a hacer. Y este fue mi karma yoga. O sea que desde entonces que, bueno, le tengo un cierto cariño a esta labor. Por tanto, es aquello de que, ¿qué es el Dharma? Todo lo que uno hace. Entonces, ¿cómo se va reflejando? Para mí es un auténtico placer y algo bastante raro estar entre budistas, mayoritariamente entre budistas. Estamos acostumbrados a dar charlas o enseñanzas a gente que no es tan budista. Y es otra forma de estar y de transmitir el Dharma y esa presencia. Estar entre budistas es otra cosa. Y para mí es una alegría muy grande porque sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que es practicar. Cada uno su práctica, porque esta es la riqueza del Dharma y las distintas tradiciones. Cada uno tenemos nuestra práctica, nuestra forma de llevar a cabo la purificación de la mente. Y sabemos que no es fácil, que es muy duro enfrentar nuestros venenos, ir purificando nuestra mente. Por tanto, todos podemos recordar cómo empezamos a practicar, cómo estaba nuestra mente. Y el viaje que hemos hecho cada uno de trabajo interior y, bueno, cómo estamos ahora. Quizá no es gran cosa, pero hay diferencias. Esas diferencias que podemos encontrar en todos los momentos de nuestra vida. En mi propia experiencia,
en la experiencia de las personas con las que trabajo. La práctica de Dharma empieza en lo personal y luego se extiende a lo social y luego a lo comunitario más ampliamente. Porque es imposible que sea de otra manera. Porque el Dharma lo llevamos con nosotros en todo aquello que hacemos. Y al final, esta presencia, este estar en el reconocimiento de nuestra naturaleza, el acercarnos ahí, es lo que posibilita otro tipo de relación. En la tradición mahayana, donde se tiene consciencia, bueno, y en todas las tradiciones, evidentemente, hay consciencia de la impermanencia, del poco tiempo que tenemos para hacer lo que hemos venido a hacer aquí cada uno. Y a la hora de plantearnos la práctica, nos planteamos la práctica, cómo podemos aprovechar el máximo tiempo. El tiempo que pasamos cada uno en el cojín, por así decirlo, pero la práctica no se acaba ahí. Luego la práctica la llevamos incorporada. Por eso la tradición ha desarrollado el concepto o la idea de meditación GOM y post-meditación JETOP, que es la práctica formal, que es aquella donde tú estás aplicando tu sadhana, lo que sea, y luego la práctica informal, desde que te levantas del cojín hasta que vuelves a sentarte, es decir, la vida cotidiana. Todo aquello que haces, allí donde vas, llevas contigo esa energía de tu práctica, esa consciencia. Por tanto, lo he podido ver en mí, lo he podido ver en las personas que trabajan conmigo, que están en distintos lugares, lo cual vemos distintos lugares de trabajo tan variopintos y vemos cómo desde ahí tú expresas esos valores y tú expresas esa consciencia en todo lo que haces. En el ámbito laboral puedes tener más paciencia, más comprensión, más empatía, ser más consciente del sufrimiento. En el ámbito familiar, que os voy a contar, las dificultades, los conflictos, cómo tú, desde esa mirada mucho más compasiva, puedes generar o ayudar a generar una armonía dentro de la familia. En las propias sanghas, lo mismo. En todo lo que hacemos es llevar con nosotros esa conciencia. Hay muchos valores que son claves en la práctica de Dharma, pero simplemente recordar la impermanencia y la transitoriedad. Yo creo que simplemente eso nos hace vivir de otra manera. Los humanos podemos llegar a distraernos muchísimo, a perder muchísimo nuestra vida en tonterías, entre ellas en conflictos, por tontadas absolutas de nuestro ego. Podemos eso llevarlo a un nivel donde, comunidades enteras se enfrentan, países enteros se enfrentan y podemos llegar a la situación mundial que tenemos actualmente. Es absolutamente triste presenciar la cantidad de conflictos armados que tenemos. ¿Y dónde empieza un conflicto? ¿Dónde empieza un conflicto? ¿Verdad? Entonces, desde esta comprensión, traer esta conciencia a todo lo que hacemos, hace que podamos vivir desde la compasión. La práctica de Dharma, el propósito de la práctica de Dharma no es alimentar nuestro ego, no es dar de comer a los 8 intereses mundanos. Podría parecer muchas veces, ¿no?, que la gente se acerca al Dharma porque quiere estar mejor, porque quiere conseguir esto, conseguir aquello. Pero sabemos desde el corazón genuino de la práctica que aspiramos al despertar, que aspiramos a liberarnos del sufrimiento nosotros y todos los seres. Por tanto, sin olvidarnos de esa mirada, trayendo esta mirada compasiva en todas nuestras acciones, en todos nuestros momentos, porque no hay ningún momento de nuestro día que esté separado de la práctica. Por tanto, la práctica se expresa en todo lo que hacemos y
la llevamos incorporada con nosotros en todas nuestras vivencias, de manera que no hay ningún momento que no sea practicar. Y eso es especialmente importante en los momentos claves de nuestra vida, donde nos toca transitar por la enfermedad, por el dolor, por la pérdida. Lo he visto en las personas con las que estoy trabajando directamente y en mí misma. El año pasado murió mi madre con 96 años. Tuve el honor de cuidarla y acompañarla los 2 últimos años de su vida y acompañarla a morir. Esos 3 días que duró su proceso de morir, para mí fueron una de las mayores enseñanzas, donde yo pude verter todo aquello que yo había recibido, devolverle a mi madre la amabilidad de haberme dado la vida y ayudarla a transitar en paz, con amor, con luz y cerrando con amor, con perdón y con compasión su vida. En aquel momento yo no recordaba cosas concretas, sí que podía seguir su proceso de disolución por los conocimientos y las enseñanzas que había recibido. Pero en aquel momento todos los conceptos se disolvían y era el amor manifestándose absoluta y directamente. Era la experiencia del amor y la compasión sin necesidad de nada más. Y eso yo lo pude sentir como las bendiciones de mis maestros, como las bendiciones de mi práctica. Y eso para mí es un valor del Dharma incalculable. Gracias. Gracias, Lama. Muchas gracias, Lama. También nos gustaría conocer de tu perspectiva, Enrique, y también después la perspectiva de Irene en la práctica del día a día, cómo se refleja, cómo impacta. Bien, muchas gracias. El punto de partida del budismo Nichiren es, bueno, como en otras escuelas, es tener la convicción de que existe la naturaleza de Buda inherente en cada persona. Este es el punto de partida. Y la práctica, teniendo esto como base, abarca también no solo la práctica para uno mismo, como decía Lama, sino también para los demás, ¿no? La práctica para el otro. Pero esta práctica no hablamos de una expansión de la enseñanza, sino relacionarnos con el otro, con esta convicción, ¿no? Que el otro también tiene esta condición inherente de budeidad, ¿no? Este es un punto de partida básico. Y el proceso, esta sabiduría o esta naturaleza de Buda tiene características, ¿no? Y las características son la compasión, ¿no? La sabiduría, la fuerza vital para vivir, la convicción para vivir, y este proceso que planteamos para manifestar estas condiciones, en Soka Gakkai lo llamamos revolución humana, ¿no? Es el cambio, ¿no? El cambio de uno mismo manifestando estos valores. Y esta naturaleza de Buda se puede ver de 3 perspectivas. Una es esta convicción de que es innata, la otra es tener una sabiduría para poder percibir, ¿no? esta condición, y la tercera se refiere a las buenas acciones o a la práctica en sí que permiten, ¿no? manifestar esta condición. Y esta condición, o la manifestación de esta condición de Buda, no solo se refiere a la meditación, algo parecido a lo que estaba comentando, no solo se refiere a la meditación, sino que incluye el diálogo, el encuentro con el otro, el estudio de la filosofía budista,
Por eso, yo en mi comunidad insisto bastante que no estamos hablando de un método, como la práctica, ¿no? Sino que es la forma de vivir, en realidad, de forma global, ¿no? Y en ese sentido, realizamos encuentros de diálogo, tenemos un programa de estudio de la filosofía y hasta nos proponemos hacer exámenes, ¿no? de la filosofía budista que estamos estudiando. Y en mi caso particular, yo encontré el budismo a los 13 años. Esto fue a través de mi madre y de mi tía. Y no, yo, por supuesto, no tenía ningún interés en la práctica de ninguna religión y menos del budismo, que me parecía algo extrañísimo, ¿no? Pero comencé a relacionarme con otros niños y niñas y empecé a involucrarme en un círculo de familias practicantes, ¿no? Pero recién a los 18 años comencé más seriamente mi práctica. En ese momento yo vivía en la Argentina, estaba en la transición entre el instituto y la universidad, hacía algunos tipos, no podía decir ni que era una actividad estudiantil ni política, estaba algo mezclado, ¿no? Una actividad que intentábamos realizar los estudiantes y nos pilla la dictadura más sangrienta que vive la Argentina, la dictadura militar, y en ese momento, un familiar es uno de los 30.000 desaparecidos de la Argentina de ese momento. Un compañero mío es estudiante, es asesinado también por la policía, y yo me asusté mucho, ¿no? O sea, este ambiente de verdadero terror, ¿no? en la sociedad. Y yo encontré ahí más seriamente el mundo de Soka Gakkai, la práctica del budismo. Para mí fue una luz en ese momento de en qué basar, ¿no? mi propia vida, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo he vivido mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, con todas las dificultades que contienen estos periodos de la vida, mis estudios, y viví la decadencia de mis padres, de la muerte de mis padres, como estabas hablando. También, me casé, mi hija me hizo padre, y así estoy avanzando hasta el día de hoy. Y lo que quiero decir es que todas las etapas de mi vida las viví basándome en la filosofía budista y en el mundo de Gakkai, ¿no? Por eso, para mí, la práctica del budismo y las actividades que luego, si hay tiempo, voy a comentar también, encierran la base de mi vida, y el mayor beneficio que yo he obtenido en todos estos años es haber conocido primero la verdadera amistad, ¿no? Esta verdadera amistad que el coro estaba intentando también reproducir, esta verdadera amistad que para mí salvó mi vida. O sea, no es retórica, es una realidad. Mi vida hubiese sido de otra manera si seguía haciendo lo que estaba haciendo en aquel momento. Y el otro enorme beneficio ha sido conocer un maestro en esta existencia, un maestro como Daisaku Ikeda. Hemos compartido más de 50 años su dirección, su aliento y su profunda visión, ¿no? de la existencia. Él fallece en noviembre de 2023, a los 95 años, y por supuesto sigue siendo mi maestro, ¿no? Esta es la herencia. Y como discípulo, estoy intentando, ¿no? Emular la figura del maestro, poder representar a todo aquello que nos transmitió y nos enseñó y nos alentó para vivir en la realidad que nos está tocando vivir, ¿no? Bueno, luego comentaré algo más. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también por tus palabras, Enrique. Y ahora también nos gustaría escuchar a Irene, que representa la práctica para ti, Irene. Pues, a ver, si algo creo que me ha dado la práctica a mi vida cotidiana ha sido tranquilidad, tolerancia y una alegría muy intensa por las cosas cotidianas.
Y no empezó siendo así, de hecho al principio fue casi al contrario. El primer gran cambio que yo noté al tiempo de empezar mi práctica era cosas que hasta entonces habían sido centrales en mi vida y en mi desarrollo personal, de repente perdieron totalmente el color y el brillo y me dejaron de hacer ilusión. Y la verdad que no fue fácil, pero fue algo que comenzó un proceso que para mí fue muy importante, que fue el proceso de redefinir mi vida, no en base a las cosas que yo había ido incorporando de forma automática, por presiones externas o un poco por la propia inercia de la vida, sino en base a cosas que realmente a mí me importaban. Y paralelamente a ese proceso fue cuando comencé a sentir a ráfagas esa alegría intensa por las cosas cotidianas que comentaba al principio. Cosas como estar hablando por teléfono con mi madre o estar preparando la cena y de repente abrirse como una burbuja, un milisegundo de una felicidad muy, muy intensa de qué alegría el poder estar en este momento aquí haciendo exactamente esto, ¿no? Y eso es una cosa que la práctica me ha dado y que me hace sentir muy, muy agradecida diariamente. Y bueno, en el ámbito personal creo que también ha influido mucho en mis relaciones interpersonales. Por una parte, porque creo que es natural que cuando uno vive una vida más cerca de sus valores, se rodea de personas que son más afines, ¿no? Pero por otra parte, porque junto con la práctica se desarrolló una sensación casi física de que entre yo y una persona que yo tenía delante, como puede ser, yo me acuerdo que la primera vez que me pasó fue con una persona que estaba gritando en el metro, y una sensación casi física de que entre yo y esa persona había una línea de sucesos que me llevaban a mí a ser esa persona en esa situación. Entonces creo que cuando uno tiene presente que uno no es tanto uno, sino todas las cosas que le están pasando, es mucho más fácil tener esa empatía o sentir esa compasión o esa tolerancia, ¿no?, que comentaba al principio. Entonces, bueno, yo creo que la práctica a mí me ha dado mucho, si bien es cierto que no había ni hay forma de controlar lo que me ha dado, así que yo me lo tomo como un regalo, a veces me viene mejor, a veces me viene peor, pero bueno, con confianza y bienvenido sea. Gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias por todas estas palabras tan encarnadas desde la práctica y la experiencia de cada uno de vosotros. Y la siguiente pregunta que os lanzaría, y ahora quizás podemos empezar contigo, Enrique, sería, ¿es posible esta práctica, ¿no?, de realización desde uno, desde lo personal, sin el cuidado, sin pretender que todo eso alcance el beneficio de la liberación, el alivio del sufrimiento de los otros? Bueno, la respuesta sería muy fácil, decir no. Y terminaría aquí, pero bueno, quiero contar un poco nuestra visión, ¿no?, de la actividad que estamos realizando en la sociedad, ¿no? Como decía antes, y como decía Lama también, y estaba hablando Irene, el budismo no existe, ¿no?, fuera de nuestra existencia en el mundo real, ¿no? Y me gustaría hablarlo de dos puntos de vista. Uno es, a nivel personal, una característica de nuestra comunidad es el alentarnos mutuamente y alentarnos también a crear valor en la vida cotidiana. Nichiren fue un monje del siglo XIII, una época de Kamakura, una época muy convulsa en el Japón. Los conflictos se solucionaban cortándole la cabeza al otro, o sea, era el ambiente que había, y el mundo religioso también vivía la misma convulsión, ¿no? Era así. Y Nichiren, dentro de esta vida tan convulsa de la época de Kamakura, lo que plantea son tres pruebas, ¿no? Él lo que plantea es para verificar la validez de una enseñanza, ¿no? Y él dice que habla de tres pruebas. Una es
la prueba documental, de dónde estamos hablando, ¿no? De qué tipo de sutras o qué tipo de enseñanzas nos estamos refiriendo. La otra, una prueba teórica que no vaya en contra del sentido común, no vaya en contra de la razón. Pero una tercera prueba de la validez de la práctica, él la denominó la prueba real, ¿no? O sea, la prueba real. ¿Qué pasa, ¿no? Con una persona, con una familia, con una sociedad que se basa en la propuesta que él hace, ¿no? Entonces, y esto lo plantea no solo como un desafío al ambiente que estaba viviendo, sino para él mismo, ¿no? O sea, él mismo quiere demostrar, ¿no? Cuál es la validez de esta práctica. Entonces, nosotros esto lo hemos heredado, este espíritu, también como enseñanza de Daisaku Ikeda, y lo que intentamos es manifestar, ¿no? Esta verdad del budismo Nichiren en mi vida cotidiana, en mi familia, en las circunstancias que cada uno estamos viviendo. Como decía Javier, entendemos el karma como una ocasión, ¿no? O sea, el karma como una oportunidad, ¿no? de cambiar, en lugar de pensar que es algo, una losa que tenemos encima, ¿no? Que no nos deja vivir, sino darle sentido a las circunstancias, ¿no? que estamos viviendo. Este es el desafío que entendemos con la práctica. Y a nivel organización, a nivel más como movimiento de Soka Gakkai, bueno, a nivel internacional hemos hecho un recorrido bastante amplio. En el año 57, voy a dar algunas referencias, en el año 57, el segundo presidente de Soka Gakkai, Yosei Toda, hace una declaración contra las armas nucleares, y esto es un punto de partida para Soka Gakkai. Estamos hablando de una sociedad japonesa que vivió, experimentó, ¿no? El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y él plantea el desarme nuclear y lo deposita en manos de los jóvenes como un objetivo para lograr, y ubica este desarme nuclear en la cúspide de la violencia, ¿no? O sea, si podemos tener una imagen de lo que es la violencia capaz de desarrollar por el ser humano, las armas nucleares es lo más destructivo, es el arma más inhumana que ha sido capaz de crear, ¿no? el ser humano. Entonces, desde esta perspectiva, estamos haciendo actividades en esta dirección, pero el fondo es el desarme interno, ¿no? O sea, poder crear este desarme interior, ¿no? en nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Y este ha sido el punto de partida de todas las actividades de Soka Gakkai en la sociedad. Unas referencias es que en el año 1983, Soka Gakkai Internacional logra el estatus consultivo en el Consejo Económico Social de Naciones Unidas. Estamos participando activamente, aportando ideas y sugerencias a las Naciones Unidas en los campos de la educación, derechos humanos, medio ambiente, cultura de paz, empoderamiento de la mujer, el diálogo interreligioso. Estamos trabajando en estos escenarios. Tenemos oficinas de enlace con las Naciones Unidas en Ginebra y en Nueva York. Estamos viviendo esta realidad. Y Daisaku Ikeda presentó durante 40 años propuestas de paz a las Naciones Unidas y sobre temas concretos basados como propuestas de solución basados en la sabiduría budista. Esto es lo que hemos realizado, y con la visión de poder alentar a las Naciones Unidas como el ágora de la humanidad, ¿no? Porque en realidad no podríamos tener tanta esperanza en las Naciones Unidas con las cosas que están sucediendo y hasta dónde puede resolver las Naciones Unidas los conflictos que está viviendo la humanidad, pero su postura es que es el único ágora que tenemos en este momento, el único escenario internacional, la única estructura, ¿no? Que tenemos para poder discutir estos temas y poder apoyarlo. Por eso lo estamos realizando. Y a nivel local estamos involucrados en el diálogo interreligioso. Creo que para muchas comunidades, el año 2004 en Barcelona con el Parlamento de la Religión, creo que fue un punto de partida muy importante, ¿no? Para el diálogo interreligioso. Estamos haciendo actividades de concientización sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, a través de conferencias, exposiciones. Ahora mismo tenemos una exposición montada en el Jardín de la Paz que rodea este centro,
que hay una exposición permanente que habla de la esperanza, semillas de esperanza y el cambio, hagamos realidad los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Está este mensaje en el jardín, y esto ha sido también con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, se ha involucrado también para promover este tipo de actividad. En Actividades por la Paz, en España, somos miembros de la Alianza para el Desarme Nuclear. Es la única alianza que existe de más de 60 organizaciones que pretendemos dar esta voz desde las organizaciones sociales para que España por fin pueda firmar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Y esto es un desafío, pero así como se han prohibido otro tipo de armas, este mensaje tiene que ver con lo humanitario, ¿no? Si planteamos lo político, lo militar, lo económico, sería extremadamente difícil plantear estos temas, pero lo humanitario es una ventana que tenemos para entrar, ¿no? Hasta que los países poseedores de armas nucleares puedan sentir vergüenza, ¿no? De tener este tipo de armas y que la sociedad los rechace, ¿no? Esta es nuestra postura con respecto a la práctica de la paz, y hemos promovido también diálogos aquí en la ciudad de Rivas con supervivientes, y con la ciudad de Nagasaki, con estudiantes de ambas ciudades, con supervivientes del bombardeo atómico y supervivientes de la guerra civil, ¿no? Española. Y estos diálogos entre estas personas que ya superan cierta edad, tenemos que haber grabado la mirada de los niños y de los estudiantes de instituto escuchando este tipo de experiencia, ¿no? Y queremos aprovechar, porque es una generación que está desapareciendo y no queremos que desaparezca la memoria, ¿no? De lo que nos ha sucedido. Y por otro lado, también hacemos actividades en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, contra la violencia, ¿no? contra la mujer, y también jornadas de educación creativa, que el próximo mes de noviembre tenemos la 13ª jornada para el empoderamiento de los educadores. Bueno, total, que todo este tipo de actividades tiene que ver con esta convicción, ¿no? De que no podemos dejar de participar en la realidad, ¿no? de nuestra sociedad, y queremos ser, ¿no? gestores de cambio, y creo que desde la revolución humana que estábamos hablando, ¿no? Desde el cambio de nosotros mismos, pretendemos realizar, ¿no? algún tipo de cambio en nuestra sociedad. Gracias. Enrique, qué inspirador todas estas acciones, ¿no? Este budismo en acción que lleváis a cabo, ¿no? Desde la organización en la que perteneces, toda tu experiencia. Muchas gracias. Y quizás podríamos continuar contigo, Irene, también ¿qué piensas tú esto de cuidar al otro, de pretender desde tu propio trabajo, desde tu propia práctica, pretender el desarrollo, el cuidado de los otros? Pues yo, Enrique, yo lo siento, pero yo empecé a practicar porque quería estar bien yo. Yo no quería estar estresada, me encontraba muy mal, y ese fue mi inicio de empezar la práctica. Y los primeros años me resultaba muy fácil llevarme hasta el cojín de meditación, ¿no? Salía de los retiros con mucha energía, hacía cursos presenciales, hacía cursos online, llevaba un diario de práctica, y conforme fue pasando el tiempo, todo eso se fue apagando, se fue extinguiendo poco a poco. La práctica de la meditación Zen, como cualquier otra práctica, es una práctica que necesita mucha energía, y la vida pues es muy cansada, te zarandea mucho, y yo me encontré en un momento de mi vida sintiendo que no estaba dejándole el hueco a la práctica que yo creía que se merecía en mi vida, ¿no? Y más o menos por aquella época, me acuerdo que fue un sábado por la noche, habíamos terminado de cenar y mi chico me dijo, vamos a ver una película, un capítulo de una serie, y yo le dije, no, porque entre una cosa y otra, hoy no me he sentado a hacer zazen y me quiero sentar aunque sea antes de dormir. Y me acuerdo que se miró el reloj y me dijo, pero te vas a poner a hacer zazen ahora y por la noche.
Y yo me acuerdo que le dije, a ver, Adrián, los seres no se van a liberar solos. Y es una tontería, la verdad que ahora me da mucha vergüenza, pero en aquel momento me conectó con un voto que yo había hecho, ¿no? Por numerosos que sean los seres, hago el voto de liberarlos a todos. Y en ese momento de decirlo me di cuenta de que yo no había estado haciendo zazen por mí. Yo había estado haciendo zazen un poco como quien dice por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Hacía zazen pues por mi pareja, por mi familia, por mis amigos, por conocidos y por gente que nunca en su vida se iban a sentar en un zafu. Porque cuando uno lleva una práctica regular, eso permea. Es una cosa que vas dejando un pozo en todas las interacciones que tienes, ¿no? Y cuando te das cuenta de que no solamente estás mejor con la gente que quieres, sino que la gente que quieres está mejor con gente que tú no conoces. Y eso es como que es muy potente, eso te da mucha energía y mucha fuerza para seguir. Entonces, yo creo que muchos practicantes empezamos practicando por nosotros mismos, pero creo que si no conectamos con ese por todos, ¿no? No estar bien yo, sino estar bien todos, es muy difícil en la vida diaria especialmente el seguir, el mantener la práctica. Gracias. Irene. Gracias. Extra gracias por tu naturalidad, que de alguna manera expresa la naturalidad de ese proceso, ¿no?, que estás nombrando, ¿no?, de tú hacia afuera o de hacia afuera para adentro, porque al final no sabes, ¿no?, cómo va este movimiento. Lama, ¿nos puedes decir un poquito de tu perspectiva sobre este asunto? La pregunta que el beneficio de los otros. La búsqueda de la liberación personal puede florecer sin aspirar a la liberación de los demás. Bueno, es que de entrada la idea de un yo que se libera es ilusoria. Entonces, porque nuestra existencia está totalmente ligada a la de los demás, nuestra existencia es interdependiente. Por tanto, aspirar a la liberación de todos los seres del sufrimiento es un acto de coherencia. Y además, desear que todos los seres infinitos se liberen del sufrimiento abre nuestro corazón más allá de los confines del ego. Y nuestra mente deja de girar alrededor del yo, mi práctica, mi sufrimiento, mi liberación. Y nuestra mirada es infinitamente más amplia. Y esta apertura en sí misma es un vislumbre de la mente despierta. Una mente que abasta o que puede aspirar a esa liberación de todos los seres es un campo de mérito increíble, genera un mérito increíble. El solo deseo de aspirar a esa liberación, aunque todavía no podamos verlo y materializarlo, es como una vela que enciende muchas otras sin perder su propia luz. Y en sí misma esta aspiración purifica nuestra mente y crea las condiciones favorables para el despertar. Cuando vemos el sufrimiento de todos los seres, cuando somos conscientes de su esencia, de esa naturaleza búdica, empezamos a verlos como expresiones de la budeidad y el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de práctica y de compasión. Desear la liberación de todos los seres no es solamente un acto de compasión, es un acto de sabiduría porque reconoce la vacuidad del yo y de los demás. En el Vajrayana, esta unión es la esencia de la iluminación, porque la compasión surge naturalmente de la sabiduría y la sabiduría se expresa como compasión. Muchas gracias, Lama, por tus sabias palabras. Y la última pregunta que vamos a dialogar en esta mesa gira en torno a algo muy actual, como son las tecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos, este mundo, ¿no?,
que nos ha caído encima unos cuantos y decimos, ostras, ¿qué está pasando con todo esto, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente, ¿no? Budismo, era digital y tecnologías, nuevas tecnologías. Herramienta u obstáculo. ¿Cómo cultivar la conciencia y la ecuanimidad en tiempos de redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial? E Irene, esta pregunta primero te la lanzamos a ti, que eres más jovencita. Bueno. Y te dedicas a ello, Sí. profesionalmente hablando. Pues, a ver, a mí esto es un tema que me gusta mucho, la verdad, como buena analista de datos que soy. Yo creo que para hablar de práctica y de nuevas tecnologías es importante dividir dos enfoques. Uno, el cómo usamos las nuevas tecnologías para producir, y otro, el cómo nos usan las nuevas tecnologías cuando consumimos contenido digital. Entonces, ambas son herramienta y obstáculo, como no podía ser de otra forma, empezando con la de producción. Yo soy analista de datos, yo programo diariamente. Entonces, la inteligencia artificial para mí ha sido revolucionario. El nivel de productividad que yo tengo ahora comparado con hace 2 años es impensable. Y no solamente para el trabajo, de cara a organizar actividades para la comunidad, de cara a resumir reuniones, hacer listas de tareas pendientes, revisar texto que va a la web o al boletín de correo. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta en mi práctica. ¿Qué ocurre? Ocurre que de un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que hay cosas que había dejado de hacer, que había externalizado en la IA, que yo realmente quería seguir haciendo. Cosas que no solamente que disfrutaba, que las disfruto, sino que de alguna forma me dan sentido. Y aunque tarde más en hacerlas y aunque sea más difícil, ¿no? Entonces, para mí este es el punto de atención, ¿no? En qué cosas estamos priorizando la eficiencia de lo que se crea respecto al crecimiento o el desarrollo de la persona que crea, ¿no? Y el punto de reflexión que creo que deberíamos tener cuando utilizamos nuevas tecnologías para este tipo de producciones, ¿a qué estoy renunciando, qué no estoy cultivando cuando utilizo esto por la ventaja de la velocidad o la inmediatez que tengo, ¿no? Eso por un lado. Luego está al lado de el cómo nos usan cuando consumimos, ¿no? ¿Por qué cómo nos usan? Hay una cosa que para mí fue un toque de atención. En 2021, el Wall Street Journal publicó una serie de artículos, se pueden encontrar en la red, hay un ebook, de hecho, que se hizo después, sobre filtraciones que se habían hecho de Facebook, de propios programadores y trabajadores de Facebook. Y entonces, entre las filtraciones, se encontraba una frase que a mí me chocó mucho, que era que los algoritmos de contenido, los algoritmos de selección de contenido en las redes sociales, estaban programados para maximizar la participación del usuario, promoviendo contenido provocador, polarizador o emocionalmente intenso. Lo que estamos hablando es que las empresas buscan maximizar el tiempo que tú estás en la pantalla, pero fomentar tu bienestar no ayuda a que tú estés maximizando ese tiempo en la pantalla. El bienestar o la compasión no te hacen un buen usuario del Internet desde el punto de vista del consumo. La ecuanimidad, de hecho, te hace un usuario muy poco rentable. Entonces, yo creo que es importante en este punto entender que no hay maldad, que es como la televisión. Antes en la televisión a mí me interesaba que tú estuvieses el mayor tiempo posible mirando mi programa para que mi espacio de publicidad fuese más rentable, sin más. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora hay miles de programadores diariamente trabajando en que la persona que esté pegada a la pantalla no sea una persona estadísticamente representativa, sino que seas tú. Tú, con tu pasado, con tus vivencias personales, con tus gustos personales y con cómo te has levantado esta mañana, hasta el máximo nivel de detalle. Y el máximo nivel de detalle es el máximo nivel de detalle. Y no les interesa, no hay interés en que ofrecerte contenido para que te sientas bien. Lo que interesa es ofrecerte contenido para que reacciones y te irrites y preferiblemente irrites a otras personas y hagas reaccionar a otras personas. Entonces,
bueno, la contraparte, lo bueno de esto, ¿no? Yo entré en contacto con el Zen también en 2021, de hecho, por casualidad. Yo sigo diciendo que es casualidad. A mí en el trabajo me regalaron una suscripción de pago a una aplicación de meditación porque estaba muy estresada. Y yo creo que, bueno, tengo pocas dudas, que al instalar esa aplicación y tener esa suscripción, mi perfil cambió. Además, yo soy murciana, con lo cual estaba cerca del templo Zen Luz Serena, y yo estaba buscando en aquel momento un viaje para hacer yo sola, sin mi pareja, sin mi chico. Así que YouTube decidió que era el momento perfecto para ponerme un vídeo del templo Zen Luz Serena. Y claro, en el momento en que vio que había interés, pues empezó a enviarme contenido relacionado. Claro, a mí aquello me cambió la vida a mejor. Entonces, yo no abogo por la desconexión digital por eso. Yo creo que todos, dentro de nuestra capacidad, deberíamos intentar crear contenido en la red, sea budista o no sea budista, pero contenido que llame a la calma, a la empatía, a la apertura, contenido que sea una puerta a otra forma de ver las cosas. Entonces, bueno, en resumen, respecto a práctica y nuevas tecnologías, yo creo que nuestro trabajo, el de todos, es el de protegernos del sistema y asegurarnos que nuestra energía va donde es buena para nosotros y para todos. Gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias. Y Lama, respecto a las tecnologías y a la práctica, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué aporta el budismo? ¿Qué puede aportar para el budismo? Bueno, podríamos decir que las tecnologías no son ni buenas ni malas intrínsecamente, ¿no? Todo depende de la mente que las usa. Lo decisivo es ese estado mental de distracción, donde te enganchas, o de presencia. Si entras en la reactividad o mantienes la consciencia. Bueno, yo también estoy trabajando con jóvenes en la universidad y puedo ver el reto tan grande que supone que pasen menos tiempo enganchados a las redes. Y puedo ver también, y podemos ver todos, la fuente de sufrimiento tan grande que es, ¿no? La aprobación que recibes por parte de los demás. Las redes sociales son un claro espejo del ego, donde donde se pone de manifiesto el deseo de reconocimiento, el deseo de éxito, la comparación, la reactividad. Entonces, ante esta nueva forma de sufrimiento que nos depara el samsara, pues, ¿qué podemos, sobre todo a los más jóvenes? Yo voy a cosas muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo, momentos, la pausa consciente. Hacer esos momentos, porque ese momento de pausa consciente es un acto revolucionario. Antes de publicar algo, antes de reaccionar, detente un momento, algo tan simple como detente, respira, haz una sola respiración, pero corta este impulso de la reactividad. Los que lo están aplicando van notando una diferencia, ¿no? Al final, desde la visión vajrayana no se trata de huir del mundo digital, sino de transformar esa energía de confusión en claridad en tu interior. El reto, yo creo que es mantener nuestra dignidad como practicantes y mantener una conciencia muy clara de si nos estamos dejando arrastrar por el contenido de lo que tenemos delante. Por otro lado, lo estamos viviendo todos ahora, ¿no? Las enseñanzas, el mundo digital puede ser una nueva fuente de difusión de las enseñanzas. Todo depende del uso que se da. Tenemos acceso a enseñanzas de grandísimos maestros que implican un beneficio para todos
es una forma de conectar comunidades, es una forma de conectar personas y de acercar el Dharma con un cierto discernimiento, porque lo tenemos todo mezclado, pero sí que podemos, con un cierto discernimiento, poder acceder a enseñanzas de grandes maestros que pueden ser un gran beneficio cuando tú, si tuvieras que contar solamente con tus medios, pues a lo mejor no podrías ir. Podemos tener un vídeo de unas enseñanzas del Dalai Lama, de Sonsar Khyentse Rinpoche, de cualquier maestro que está, que dices, eso pasó, yo no pude ir, pero yo ahora puedo ver esas enseñanzas y puedo escuchar esas enseñanzas. Y eso es algo positivo que las tecnologías ponen a nuestro alcance. Por tanto, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de hacer un buen uso, poniendo nuestra conciencia, yo creo que podemos también ver un beneficio en este aspecto. Muchas gracias. ¿Y tú, Enrique, ves beneficios? Sí, bueno, ¿Perjuicios? ¿Cómo la ves? Primero, deciros que pertenezco a una generación totalmente analógica, ¿no? Y para las cosas mínimas que necesito en el día a día recurro a mis jóvenes compañeros. Esa es mi relación con ellos. Bueno, es difícil hablar después de una especialista, ¿no? Y una lama sobre estos temas, pero lo que me gustaría aportar, antes de hablar desde el punto de vista del budismo, es la necesidad de alfabetización, ¿no? O sea, la necesidad de una educación, ¿no? Y este tema creo que estamos un poco atrasados, ¿no? O sea, cómo podemos enseñar o crear una alfabetización mediática y hasta la inteligencia artificial para justamente protegernos, ¿no? de lo que está sucediendo. Me explico, o sea, creo que es un tema educacional, ¿no? Enfrentarnos a esto. Y la UNESCO está dando directrices sobre esta dirección. A veces parece que las cosas que vienen de la ONU son lentas, ¿no? Pero yo creo que es una fuente de información y de formación que deberíamos, ¿no? Poder darles escucha, ¿no? y dedicar, ¿no? una educación para nuestra sociedad, para proteger y cómo utilizar, ¿no? estos medios, ¿no? Me gustaría citar a un filósofo alemán, se llama Theodor Adorno, y es muy interesante porque pertenece a la Escuela de Frankfurt y él muere en el año 69, ¿no? Y espero no equivocarme, es más o menos cuando los ordenadores empiezan a conectarse, ¿no? en esa época. Y él llega a decir que el exceso de información desemboca en déficit de información, ¿no? Dice, porque tanta luz, tantos saberes y tantos avances dificultan la incorporación de los saberes fundamentales, de las grandes líneas de reflexión y pensamiento para nuestro tiempo, dificulta que podamos fijar en la mente los valores éticos, las líneas fundamentales y principios necesarios para poder caminar en este cambio de era. Claro, esta reflexión de este filósofo es para el día exactamente para el día, ¿no? de hoy, para lo que nos está, ¿no? sucediendo. Y bueno, poco más podría agregar lo que ha dicho Lama. Esta dificultad que estamos enfrentando como humanidad, o este beneficio que estamos enfrentando como humanidad, no aparece en los sutras, no aparece en las enseñanzas budistas. Shakyamuni no habló de este tema, ¿no? Y nuestro desafío es, claro, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Basándonos en sus enseñanzas, en nuestro caso en la enseñanza de Nichiren, para poder manifestar, ¿no? esta capacidad, esta sabiduría que es inherente en nuestra vida para relacionarnos con este tema y crear una tecnología, ¿no? al servicio de la dignidad de la vida, ¿no? O sea, que esté dirigida en este sentido. Entonces,
bueno, creo que el budismo, la filosofía budista y la práctica del budismo puede aportar, ¿no?, en esta dirección. Gracias, Enrique. Es muy interesante esta perspectiva de llevar la conciencia a la tecnología, ¿no?, de educar en este mundo digital, de acompañar en este proceso. Bueno, hemos hecho, ya ven, un repaso por la práctica personal, sobre el impacto de la práctica en cada uno de ellos, de nosotros, ¿no?, de nosotros en el conjunto. Hemos hecho un repaso por qué significa, ¿no?, la práctica en cuanto al beneficio, el beneficio de los demás, el beneficio del conjunto de la comunidad, del conjunto de todos los seres. Y ahora hemos tratado brevemente algo tan actual como esto, de este mundo de tecnología, de redes y qué tiene que ver, ¿no?, el budismo, el trabajo de la conciencia dentro de esta realidad que vivimos todas en nuestro día a día. Creo que estamos justo en el punto de acabar, pero si me permites, Luis, 1 minuto cada uno, máximo, para cerrar. Me gustaría que nuestros participantes de esta mesa de diálogo que pudierais decir, pues lanzar un mensaje, aquello con lo que os quedáis, aquello que querréis transmitir, que os habéis dejado en el tintero y dices, ostras, ahora voy a decirlo. Podemos empezar ahora por ti, Irene. Muy bien, prometo que soy breve. Yo estas últimas semanas no sabía muy bien cómo enfocar esta mesa y entonces en el grupo de WhatsApp preguntaba. Y hubo un punto que Enrique me mandó un mensaje por privado y me dijo, me lo he escrito, comparte, me dijo, Irene, comparte lo que quieras compartir. Y cuando lo leí primero pensé, ¡ay, qué seco! Pero la verdad que me hizo pensar en la oportunidad que era el estar aquí en este sitio dirigiéndome a todos vosotros, ¿no? Y entonces pensé, ¿qué es lo que quiero compartir, ¿no? ¿En qué quiero usar esta oportunidad? Qué suerte, ¿no?, de poder hablar. Pues quería decir que creo de corazón que todo lo que hacéis es muy importante y lo digo de verdad y no lo digo por decir. Lo que hacéis todos es muy importante y quería daros las gracias por vuestro esfuerzo en hacerlo. Así que muchas gracias. Enrique, tu minuto. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad que nos habéis dado. También estar rodeado de mujeres. Esto es un tema, creo que importantísimo, ¿no?, en las comunidades religiosas. Los hombres salimos al escenario, pero son las mujeres las que sostienen, ¿no?, nuestras comunidades, y a través de su postura y la práctica de la fe. Y esto lo digo también por mi propia experiencia, porque como les conté antes, empecé a practicar gracias conocí el budismo gracias a mi madre y a mi tía, y bueno, mantengo la práctica diaria gracias a mi mujer, que me tiene muy recto, ¿no? Ella sabe cuándo practico y cuándo no, entonces está muy... Y a través gracias a mi hija, con sus observaciones y con su pensamiento crítico, estimula mi revolución humana, constantemente. Entonces, no es retórica lo que estoy diciendo, el papel de la mujer, ¿no?, en las comunidades religiosas. Y por otro lado, bueno, no nos dirigimos directamente a las comunidades religiosas distintas del budismo que nos están acompañando, que de verdad muchísimas gracias por vuestra presencia. Creo que tenemos una responsabilidad y una oportunidad, ¿no?, de iluminar la época, ¿no?, que nos está tocando vivir, y esto no es solo de una religión, esto no es solo de una creencia, esto es para hacerlo juntos. Esta es mi convicción, ¿no? Y además me gustaría agregar, porque Javier me inspiró, porque ha citado al historiador inglés Arnold Toynbee, y en nuestra comunidad tenemos un grato recuerdo de este historiador, porque nuestro maestro Daisaku Ikeda se encontró en Londres con él en el año 1972, y fue un diálogo extraordinario que fue un punto de partida, ¿no?, para Daisaku Ikeda mismo y para nuestra comunidad a nivel internacional. Y ellos llegaron a una conclusión que dice así, que ellos afirmaron que son los seres humanos quienes han creado los complejos desafíos a los que se enfrenta la humanidad.
y también dentro del ser humano radica la sabiduría para transformarlos. Y en eso estamos. Adelante, Lama. Cerramos contigo. Bueno, pues no sé, yo lo que surge de mi corazón es, bueno, desde la conciencia de lo tremendamente afortunados que hemos sido en esta vida, de encontrar el Buda, el Dharma y la Sangha, o que el Buda, el Dharma y la Sangha nos hayan encontrado, desde esta bendición increíble que hemos tenido cada uno en nuestra vida, que la aprovechemos. Hemos encontrado el Dharma, pero aún así, empiezo por mí, nos distraemos, perdemos el tiempo, no ponemos todo lo que podríamos poner. Entonces, desde esta conciencia, que la tenemos todo el rato delante nuestro, de la impermanencia, del cambio, de cómo las oportunidades que tenemos cambian, las circunstancias cambian, que nos pongamos las pilas. El mundo está lleno de sufrimiento y al mismo tiempo permea esa luz en todo lo que existe. Por tanto, tenemos ahora, yo siento que ahora es nuestro momento. Otros han pasado antes que nosotros, pero ahora nosotros estamos aquí. Y ahora, desde esta bendición tan grande que tenemos en nuestra vida, de haber encontrado el Dharma en nuestra vida, que lo aprovechemos con todo nuestro corazón, tanto como podamos. Pues muchas gracias, Lama, por tu presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Irene. Y muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un verdadero honor estar aquí con todos ustedes, compartir este rato, estos instantes. Y ojalá que todo lo compartido, que todas estas palabras que se han expresado desde esta sabiduría, pues hayan tocado sus corazones y les sea de mucho beneficio. Gracias.